Hay un tipo de cansancio que no se cura con sueño, no se alivia con vacaciones, no desaparece con descanso. Es más profundo, más silencioso, más difícil de nombrar. Es el cansancio de desear constantemente, de perseguir sin alcanzar nunca, de lograr y seguir sintiéndote vacío, y lo más agotador es que nadie más lo ve, porque se lleva por dentro, como un peso invisible que nadie reconoce, pero que tú sientes cada día. Te despiertas cansado, aunque dormiste, aunque no hiciste nada particularmente extenuante el día anterior. Hay un agotamiento que no tiene explicación física. No es tu cuerpo, es algo más profundo, algo que no sabes cómo nombrar, y cuando intentas explicarlo, las palabras no alcanzan. Estoy cansado, pero no es ese tipo de cansado. Estoy agotado, pero no es ese tipo de agotamiento. Es algo existencial, algo que tiene que ver con vivir, con desear, con perseguir, con nunca alcanzar realmente. Trabajas, consigues, logras, y por un momento sientes algo, una pequeña satisfacción, un breve alivio, pero dura poco, muy poco, y entonces el vacío regresa, y con él el cansancio, porque ya estás persiguiendo lo siguiente, ya estás deseando otra cosa, ya estás sintiendo que esto tampoco es suficiente. Compraste la casa, conseguiste el ascenso, formaste la familia, alcanzaste las metas que te propusiste y sin embargo, aquí estás, sintiéndote extrañamente vacío. Como si todo eso no fuera realmente lo que buscabas. Como si hubiera algo más que necesitas pero que no sabes qué es. Y lo más frustrante es que no puedes detenerte. Porque quedarte quieto se siente peor. Porque no desear nada se siente como muerte. Entonces, sigues, persiguiendo, deseando, luchando. Aunque cada logro se sienta cada vez más hueco, aunque el cansancio sea cada vez más profundo, la cultura moderna tiene un nombre para esto cuando se manifiesta laboralmente: burnout. Pero no es solo laboral, es más amplio, es existencial, es el agotamiento de vivir en un estado constante de anhelo insatisfecho. Y aquí está lo que casi nadie te dice. No es que seas débil, no es que no hayas logrado suficiente, no es que necesites más vacaciones o mejor gestión del tiempo. Es que hay algo en la naturaleza misma de desear que te agota. Algo que un filósofo entendió hace 200 años con una claridad brutal. Su nombre era Arthur Schopenhauer. Y lo que descubrió sobre el sufrimiento humano es probablemente una de las verdades más incómodas y más liberadoras que puedes enfrentar en tu vida adulta. Porque no te va a decir que todo está bien, no te va a ofrecer optimismo fácil, no te va a prometer que si cambias tu actitud todo mejorará. Te va a decir la verdad, una verdad dura, pero una verdad que cuando la entiendes puede liberarte de cargas que has llevado sin necesidad. Te va a decir que el cansancio que sientes no es accidental, es estructural, es parte de lo que significa ser humano, y que una vez que lo entiendas, puedes dejar de culparte, puedes dejar de pensar que hay algo mal contigo, y puedes empezar a vivir de manera diferente. No es una solución mágica, pero es claridad, y a veces la claridad sobre por qué sufres es el primer paso hacia sufrir menos. Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, ahora Gdansk, Polonia, en una familia acomodada. Su padre era comerciante, su madre escritora. Tenía acceso a educación, a cultura, a privilegio. Y sin embargo, desde muy joven, Schopenhauer vio el sufrimiento. Vio cómo su padre, exitoso y respetado, estaba constantemente insatisfecho. Vio cómo su madre, inteligente y talentosa, buscaba validación constante. Vio cómo las personas alrededor suyo perseguían cosas sin cesar y cómo, incluso cuando las conseguían, no encontraban paz duradera. Su padre murió cuando Schopenhauer tenía 17 años, probablemente suicidio, y eso lo marcó profundamente. Le mostró que incluso tener todo externamente no garantiza paz interior, que el sufrimiento es más profundo que las circunstancias,
Estudió filosofía, leyó a Kant, a Platón, y también estudió filosofía oriental, el budismo, el hinduismo, y encontró resonancia, porque esas tradiciones hablaban de algo que la filosofía occidental tendía a evitar, que el sufrimiento es inherente a la existencia humana, que desear es sufrir, y Schopenhauer dedicó su vida a desarrollar esta idea, a mostrar por qué sufrimos y qué podemos hacer al respecto. Escribió su obra principal, El mundo como voluntad y representación, cuando tenía 30 años, pero no tuvo éxito inmediato. Fue ignorado, criticado, rechazado, y eso también lo amargó, porque él mismo era ejemplo de lo que enseñaba. Deseaba reconocimiento, lo persiguió, y cuando no llegó, sufrió, porque el deseo insatisfecho duele, siempre. Solo al final de su vida, cuando ya era viejo, su obra fue finalmente reconocida, y para entonces ya había desarrollado una visión del mundo profundamente pesimista pero lúcida. No pesimista porque disfrutara del sufrimiento, sino porque lo veía con claridad, sin ilusiones, sin optimismo forzado, y lo que descubres al profundizar en su filosofía es inesperado. Porque Schopenhauer no te dice que renuncies a todo, no te dice que la vida no vale la pena, te muestra por qué es difícil, por qué te cansas, por qué nada parece suficiente. Y al entender eso, al ver con claridad la estructura del sufrimiento, puedes empezar a relacionarte con él de manera diferente. Schopenhauer decía que el mundo no es principalmente racional, no es principalmente lógico, es voluntad. Voluntad ciega, impulso, deseo constante, y esa voluntad nunca se satisface. Porque en el momento en que consigues lo que deseas, el deseo se mueve hacia otra cosa. O, peor aún, consigues lo que deseas y descubres que no era realmente lo que querías. Y esto no es algo que puedas solucionar con esfuerzo. No es que no estés intentando suficientemente. Es la naturaleza misma de desear. Es cómo funciona ser humano. Y es justo en este punto donde muchos se detienen sin escuchar más. Porque suena deprimente, porque suena como que no hay solución, pero Schopenhauer no se detiene ahí. Ofrece caminos no hacia la felicidad permanente porque no cree que exista, pero sí hacia el alivio, hacia momentos de paz, hacia reducción del sufrimiento. Y esos caminos son más prácticos de lo que imaginas. La idea central de Schopenhauer es radical en su simplicidad. Dice que en el núcleo de todo ser humano hay voluntad. No voluntad en el sentido de fuerza de voluntad, voluntad en el sentido de impulso, anhelo, deseo, constante, hambre insaciable. Es lo que te hace buscar comida cuando tienes hambre, pareja cuando estás solo, reconocimiento cuando te sientes invisible, seguridad cuando tienes miedo, más cuando tienes poco, diferente cuando tienes lo mismo. Y esa voluntad nunca descansa, nunca se satisface permanentemente, porque está en su naturaleza seguir deseando, seguir buscando, seguir anhelando. Imagina que tienes hambre, deseas comida intensamente, comes y por un momento el deseo cesa. Hay satisfacción, alivio, pero dura poco, muy poco, porque pronto tendrás hambre de nuevo y el ciclo continúa. Schopenhauer dice que toda tu vida es así, no solo con comida, con todo. Deseas una pareja, consigues una pareja, hay euforia inicial, pero pronto la novedad se desvanece y empiezas a desear que sea diferente, o deseas a alguien más, o deseas estar solo. El deseo simplemente se mueve. Deseas un trabajo mejor, lo consigues, hay emoción, pero pronto es rutina y empiezas a desear el siguiente nivel, o un trabajo diferente, o no trabajar. El deseo no se detiene, y esto no es porque seas insaciable en un sentido moral, es porque la voluntad misma es insaciable, es su naturaleza, como el fuego que siempre busca más combustible, como el agua que siempre fluye hacia abajo. Schopenhauer decía que hay 3 estados en la vida humana:
el sufrimiento, que es deseo insatisfecho, el aburrimiento, que es ausencia de deseo, y brevísimos momentos de satisfacción cuando un deseo se cumple justo antes de que el siguiente aparezca. Lee eso de nuevo, porque es una visión brutal de la vida. Sufres cuando no tienes lo que quieres, te aburres cuando no quieres nada, y solo hay pequeños momentos de paz entre un deseo y el siguiente. Y aquí viene lo que casi nadie se atreve a ver. No es que hayas elegido mal tus metas, no es que no hayas trabajado suficiente, es que la satisfacción duradera no es posible mientras sigas impulsado por la voluntad. Consigues el ascenso. Por una semana te sientes bien, luego es normal, y empiezas a pensar en el siguiente. Compras la casa. Por un mes estás emocionado. Luego ves defectos y empiezas a desear otra. Encuentras pareja. Por un tiempo hay pasión, luego es familiar, y empiezas a fantasear con novedad. No es que esas cosas no tengan valor, es que el deseo no se satisface permanentemente con nada, porque no está diseñado para satisfacerse, está diseñado para seguir deseando. Y esto, dice Schopenhauer, es por qué te sientes tan cansado, porque estás constantemente en modo de búsqueda, constantemente persiguiendo, constantemente sintiendo que falta algo, y eso es agotador. Pero hay algo aún más profundo. Schopenhauer dice que incluso cuando tienes todo lo que querías, cuando objetivamente deberías estar satisfecho, te sientes vacío. ¿Por qué? Porque descubres que lo que realmente buscabas no era el objeto del deseo, era el cese del deseo mismo. Buscabas paz, y lo que conseguiste fue más combustible para la voluntad. Esto explica ¿por qué tantos adultos exitosos se sienten vacíos? Tienen la casa, el trabajo, la familia, el dinero, todo lo que dijeron que querían, y sin embargo hay un hueco, porque el deseo ya se movió, ya está buscando otra cosa, y el cansancio de perseguir nunca termina, y es justo en este punto donde Schopenhauer podría hundirte en desesperación, pero no lo hace, porque ofrece salidas temporales, sí, pero reales. Dice que hay 3 maneras de aliviar el sufrimiento de la voluntad. La primera es la contemplación estética, cuando te pierdes en el arte, en la belleza, en la música. Por un momento, el deseo cesa. No estás queriendo algo, simplemente estás experimentando, y en ese momento hay paz. La segunda es la compasión, cuando te olvidas de ti mismo y te conectas genuinamente con el sufrimiento de otro. Por un momento, tu voluntad individual se aquieta y hay alivio. Y la tercera, la más radical, es la negación de la voluntad. Reducir conscientemente tus deseos, vivir con menos, soltar apegos, no perseguir tanto. Y en ese soltar, encontrar paz. No son soluciones permanentes, pero son momentos de respiro. Momentos donde el agotamiento existencial se alivia, y para Schopenhauer eso es lo máximo que podemos aspirar. Momentos de paz en medio del sufrimiento inevitable. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? Porque una cosa es entenderlo filosóficamente y otra muy distinta es vivirlo, cuando sientes ese vacío después del logro, cuando persigues sin saber qué, cuando el cansancio es más profundo que cualquier explicación física. Empecemos por el trabajo. Has trabajado años, has ascendido, has conseguido reconocimiento, ganas bien, tienes estabilidad. Y sin embargo, sientes vacío. Te preguntas, ¿para qué? ¿Por qué sigo haciendo esto? Schopenhauer te diría, porque estabas persiguiendo un espejismo. Creías que el éxito laboral te daría paz duradera. Pero lo que te dio fue satisfacción breve, seguida de nuevo deseo. Ahora quieres más éxito, o diferente éxito, o sentido más profundo. La voluntad simplemente se movió. Y no es que el trabajo no tenga valor, es que colocaste expectativas imposibles en él. Esperabas que te diera lo que ningún logro externo puede darte, cese permanente del anhelo. Con las relaciones pasa lo mismo.
Buscaste pareja porque creías que te completaría. Y al principio había emoción, novedad, pasión, pero ahora, años después, es familiar, es rutina y sientes vacío nuevamente. Schopenhauer te diría, no es que elegiste mal, es que esperabas que otra persona llenara un vacío que es estructural, que es parte del ser humano. Y ninguna persona puede hacer eso, porque el deseo siempre encuentra algo más que falta. Esto no significa que las relaciones no tengan valor. Significa que si esperas que te den paz permanente, siempre te decepcionarán. Porque esa paz no viene de afuera. Y con las posesiones, lo mismo. Trabajas para comprar cosas. La casa más grande, el auto mejor, la ropa de marca. Y por un momento te sientes bien, pero rápidamente se vuelve normal. Y empiezas a desear más, o diferente. Schopenhauer llamaba a esto la rueda de Ixion, un castigo mitológico donde el condenado gira eternamente en una rueda ardiente. Nunca para, nunca descansa. Y así es la voluntad. Gira constantemente. Deseo, satisfacción breve, nuevo deseo. Y tú estás atado a esa rueda. El cansancio que sientes viene de esto, de estar constantemente en la rueda, persiguiendo, consiguiendo, decepcionándote, persiguiendo nuevamente, sin pausa real, sin descanso profundo. Y lo más doloroso es que la cultura moderna intensifica esto. Te bombardea con mensajes de que necesitas más, mejor, diferente. Que si no estás creciendo, estás muriendo. Que si no estás persiguiendo, estás perdiendo. Y eso mantiene la rueda girando, mantiene el deseo activo, mantiene el agotamiento constante. Pero aquí hay algo que Schopenhauer vio con claridad. El problema no es que desees, es que crees que satisfacer el deseo te dará paz duradera. Y esa creencia te mantiene en el ciclo. Porque cada vez que consigues lo que quieres y descubres que no era suficiente, en lugar de cuestionar la creencia, simplemente cambias el objeto del deseo. Tal vez no era ese trabajo, tal vez es otro, tal vez no era esa persona, tal vez es otra, tal vez no era esa casa, tal vez es otra. Y sigues en la rueda, cada vez más cansado, cada vez más vacío. Y la solución no es simple, porque no puedes simplemente dejar de desear, no puedes apagar la voluntad como si fuera un interruptor, pero puedes cambiar tu relación con ella, puedes ver con claridad, puedes dejar de esperar que el próximo logro te dé paz permanente. Y en ese soltar expectativas hay alivio. Schopenhauer decía que el sabio es quien entiende esto, quien ve la naturaleza insaciable del deseo, y que por lo tanto no coloca su paz en satisfacerlo, sino que busca momentos de quietud, momentos donde la voluntad se aquieta temporalmente. Y esos momentos existen. Cuando contemplas algo bello sin querer poseerlo, cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, cuando simplemente estás presente sin perseguir nada. Esos son los momentos de verdadero descanso, no en conseguir, sino en dejar de perseguir. Siglos después de que Schopenhauer escribiera sobre el sufrimiento de la voluntad, Marco Aurelio, viviendo siglos antes, había enfrentado el mismo agotamiento existencial, pero con una perspectiva radicalmente diferente. Marco Aurelio también se cansaba, también sentía el peso de desear, también experimentaba momentos donde nada parecía suficiente, pero su respuesta era opuesta a la de Schopenhauer. Schopenhauer decía: el mundo es sufrimiento porque la voluntad es insaciable. Marco Aurelio decía: el mundo es oportunidad para practicar virtud. Schopenhauer veía el deseo como problema. Marco Aurelio lo veía como campo de entrenamiento. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello, lo que importa. Schopenhauer habría respondido: lo que te sucede es sufrimiento inevitable, y tu reacción es también impulsada por la voluntad ciega. Son visiones opuestas, pero ambas enfrentan la misma verdad, que la vida adulta es agotadora, que desear constantemente te cansa, que nada externo te da paz permanente. La diferencia está en qué hacer con esa verdad. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, enfrentaba el vacío de los logros. Tenía todo el poder,
toda la riqueza, todo el reconocimiento. Y escribió: todo lo que ves pronto perecerá, y aquellos que presencien su muerte pronto perecerán también. No importa si mueres joven o viejo. Suena pesimista, casi schopenhaueriano, pero la conclusión es diferente. Marco Aurelio continúa: por lo tanto, vive con integridad ahora. Actúa con virtud ahora, porque eso es lo único que realmente importa. No busca alivio del deseo, busca propósito en medio del deseo. No intenta escapar de la voluntad, intenta dirigirla hacia lo que considera valioso: la virtud, la integridad, el servicio. Schopenhauer te dice: reduce tus deseos para sufrir menos. Marco Aurelio te dice: dirige tus deseos hacia lo que es virtuoso para vivir bien incluso mientras deseas. Ambos reconocen que la satisfacción permanente es imposible, pero uno te dice que el alivio está en desear menos, el otro te dice que el significado está en desear lo correcto. Y aquí viene algo fascinante. Marco Aurelio también se cansaba, también se preguntaba para qué, también sentía el peso existencial, pero lo usaba. Escribió: cuando te levantes por la mañana, recuerda qué privilegio precioso es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. No está negando el sufrimiento, está eligiendo gratitud en medio de él. No está diciendo que todo es fácil, está diciendo que hay significado incluso en lo difícil. Schopenhauer vería esto como ilusión, como una manera de tolerar lo intolerable. Pero para Marco Aurelio no era ilusión, era elección consciente. Elegir dónde colocar la atención, elegir qué valorar, elegir cómo interpretar la experiencia. Y ambos caminos tienen valor, porque a veces necesitas el realismo brutal de Schopenhauer. Necesitas que alguien te diga la verdad, que perseguir satisfacción permanente en lo externo es inútil, que el deseo nunca se satisface completamente, que el agotamiento viene de esperar que lo haga. Pero también necesitas la orientación práctica de Marco Aurelio. Necesitas saber qué hacer con esa verdad, cómo seguir viviendo, cómo encontrar significado incluso cuando reconoces que la satisfacción permanente es ilusoria. Schopenhauer te libera de expectativas imposibles. Marco Aurelio te da dirección una vez liberado. Y tal vez la sabiduría está en integrar ambos, en reconocer, como Schopenhauer, que el deseo es insaciable, que perseguir satisfacción permanente en lo externo te agotará, pero también en elegir, como Marco Aurelio, dirigir tu energía hacia lo que consideras valioso, no porque te dará felicidad permanente, sino porque tiene significado para ti. No es optimismo ingenuo, es realismo con propósito, es ver claramente el sufrimiento y elegir cómo relacionarte con él. Y ahora viene algo revelador. La psicología contemporánea ha estudiado exactamente esto y ha descubierto que tanto Schopenhauer como Marco Aurelio tenían razón, pero sobre aspectos diferentes de la experiencia humana. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en 2010, introdujo el concepto de adaptación hedónica. Es la tendencia del ser humano a regresar a un nivel base de felicidad sin importar lo que consiga. Ganas la lotería. Por unos meses eres más feliz, luego regresas a tu nivel base. Te paralizas en un accidente. Por unos meses eres menos feliz, luego también regresas. Esto es exactamente lo que Schopenhauer describía: la voluntad que nunca se satisface permanentemente. Consigues lo que quieres. Hay un pico breve, luego regresas al anhelo. Otro estudio de la Universidad de Princeton encontró que el ingreso aumenta la felicidad solo hasta cierto punto, aproximadamente $75,000 anuales en ese momento. Después de eso, más dinero no aumenta significativamente el bienestar. ¿Por qué? Porque una vez cubiertas las necesidades básicas, el dinero adicional simplemente alimenta la adaptación hedónica. Consigues más, te acostumbras, quieres más. La rueda de Sion, exactamente como Schopenhauer la describió. Pero también hay investigación que valida a Marco Aurelio.
Estudios sobre propósito y significado muestran que las personas que viven con propósito claro, que hacen cosas que consideran significativas, reportan mayor satisfacción vital. No porque no deseen, sino porque su deseo está dirigido hacia algo que trasciende la gratificación inmediata. Un estudio de 2019 de la Universidad de Stanford sobre bienestar distinguió entre felicidad hedónica, que viene de satisfacer deseos, y felicidad eudaimónica, que viene de vivir con propósito. Y encontraron que la segunda predice mejor el bienestar a largo plazo. La felicidad hedónica es breve. Satisfaces un deseo, te sientes bien momentáneamente, luego necesitas más. Pero la felicidad eudaimónica, vivir con significado, sostiene incluso cuando las circunstancias son difíciles. Marco Aurelio lo sabía. Por eso dirigía su energía hacia la virtud, hacia el servicio, hacia lo que consideraba significativo. No porque le diera placer constante, sino porque le daba propósito. También hay investigación sobre algo llamado la cinta hedónica. Es la tendencia a perseguir constantemente el próximo placer sin detenerse a disfrutar el presente. Compras algo, sin disfrutarlo completamente, ya estás pensando en la próxima compra. Consigues un logro. Sin celebrarlo completamente, ya estás persiguiendo el siguiente. Y los estudios muestran que las personas en la cinta hedónica reportan mayor agotamiento, menor satisfacción y más ansiedad, porque están constantemente en modo de persecución, nunca en modo de presencia. Schopenhauer llamaría a esto la esclavitud de la voluntad, y tendría razón, pero hay algo más. Investigación sobre mindfulness y contemplación muestra que cuando las personas practican estar presentes, cuando contemplan sin desear, reportan mayor paz, menor ansiedad, más satisfacción. Esto valida la primera solución de Schopenhauer. La contemplación estética. Cuando contemplas algo bello sin querer poseerlo. Cuando simplemente estás presente sin perseguir nada. El deseo se aquieta y hay paz. Un estudio de 2021 de la Universidad de California sobre experiencias de asombro. Esos momentos donde algo te conmueve profundamente, encontró que reducen la activación de la red neuronal relacionada con el self. Es decir, cuando sientes asombro genuino, tu ego, tu voluntad individual, se aquieta. Y en ese momento hay paz profunda. De nuevo, exactamente lo que Schopenhauer describía. Y, finalmente, está la investigación sobre compasión. Estudios muestran que cuando ayudas genuinamente a otros, cuando te olvidas de ti mismo en servicio, experimentas lo que llaman el high del ayudante. Una sensación de paz y satisfacción que no viene de conseguir algo para ti, sino de trascender tu propia voluntad individual. La segunda solución de Schopenhauer. Y funciona. La ciencia lo confirma. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que Schopenhauer tenía razón sobre el problema. El deseo es insaciable. Perseguir satisfacción permanente en lo externo te agotará. La adaptación hedónica es real. La rueda gira constantemente. Pero también tenía razón sobre las soluciones. Contemplación, compasión, reducción del deseo. Funcionan no permanentemente, pero sí como momentos de respiro real. Y Marco Aurelio también tenía razón. Vivir con propósito, dirigir tu energía hacia lo que consideras significativo, sostiene mejor que perseguir placer constante. La sabiduría está en integrar ambos. Ver claramente que el deseo nunca se satisface completamente y por lo tanto dejar de esperar que lo haga. Pero también dirigir tu energía hacia lo que tiene significado, hacia lo que trasciende la gratificación inmediata. No es felicidad constante, es paz en medio del anhelo inevitable, es significado en medio del sufrimiento estructural, y eso es más realista y más sostenible que cualquier promesa de felicidad permanente. Entonces, ¿cómo integras esto? ¿Cómo pasas de entender por qué te sientes tan cansado a aliviar realmente ese peso existencial? Primero, necesitas reconocer el patrón. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has conseguido lo que querías solo para sentirte vacío poco después? ¿Cuántas veces has pensado, cuando tenga esto, seré feliz solo para descubrir que no fue así? No te juzgues por ello. Simplemente observa.
porque ver el patrón con claridad ya es liberador, ya te muestra que el problema no es que hayas elegido mal, es la naturaleza misma del deseo. Segundo, practica la contemplación consciente. Dedica tiempo regularmente, aunque sean 10 minutos, a simplemente observar algo bello sin querer poseerlo. Un atardecer, una pieza musical, una obra de arte. Simplemente contempla y nota lo que sucede internamente. Nota cómo, por un momento, el anhelo cesa. No estás queriendo algo, simplemente estás experimentando. Y en ese momento hay paz. Esto no es escapismo, es entrenamiento. Es entrenar tu mente a existir sin estar constantemente en modo de persecución. Tercero, cultiva la compasión genuina. No caridad por obligación, sino genuina conexión con el sufrimiento de otro. Cuando ayudas a alguien y por un momento te olvidas completamente de ti, de tus preocupaciones, de tus deseos, hay alivio profundo, porque te sales de tu propia rueda, te conectas con algo más grande que tu voluntad individual, y eso da perspectiva, da paz. Cuarto, reduce conscientemente. No tienes que convertirte en asceta, pero puedes empezar a cuestionar tus deseos. ¿Realmente necesito esto? ¿O estoy simplemente alimentando la rueda? ¿Este deseo viene de necesidad genuina o de la ilusión de que satisfacerlo me dará paz permanente? Y cuando reconozcas qué es lo segundo, practica soltar, no con represión, con claridad. Sé que si consigo esto, me sentiré bien brevemente y luego el deseo se moverá. Entonces, ¿realmente vale la pena la energía? Quinto, encuentra significado más profundo. Como Marco Aurelio, no esperes que el significado te dé felicidad constante, pero permite que dirija tu energía. ¿Qué consideras valioso? ¿Qué trasciende tu gratificación inmediata? ¿Qué te importaría incluso si nadie lo reconociera? Y dirige tu energía hacia eso. No porque te hará feliz permanentemente, sino porque tiene peso, tiene significado para ti. Y eso sostiene mejor que perseguir placer constante. Sexto, acepta el agotamiento como parte de vivir. Schopenhauer era brutalmente honesto sobre esto. No prometía que podrías eliminar el sufrimiento, prometía que podrías entenderlo y que en ese entendimiento había menos culpa, menos confusión, menos sensación de que hay algo mal contigo. El cansancio existencial es parte de ser humano. No eres débil por sentirlo, no has fallado por experimentarlo. Es estructural y una vez que lo aceptas, dejas de pelear contra ello. Y en ese dejar de pelear hay un tipo de paz. Y séptimo, practica momentos de no perseguir. Regularmente. Momentos donde simplemente estás, sin agenda, sin meta, sin siguiente cosa que conseguir. Siéntate, respira, existe sin perseguir. Al principio será incómodo, porque estás acostumbrado a la rueda. Pero con práctica, esos momentos se vuelven refugio. Se vuelven el descanso real que el sueño no puede darte. Porque el sueño descansa tu cuerpo, pero no descansa tu voluntad. Tu voluntad sigue deseando incluso mientras duermes. Por eso te despiertas cansado, porque el deseo nunca paró. Pero cuando conscientemente detienes la persecución, aunque sea por momentos, hay descanso profundo del alma, del ser, del agotamiento existencial que has llevado sin nombre. Hay algo más que Schopenhauer entendió y que pocas personas se atreven a decir. Entendió que gran parte del sufrimiento humano viene de expectativas imposibles, de creer que deberíamos ser constantemente felices, que deberíamos encontrar satisfacción permanente, que algo está mal si no lo hacemos. Y esas expectativas te destrozan, porque cuando inevitablemente no las cumples, cuando consigues lo que querías y sigues sintiéndote vacío, piensas que fallaste, que eres insuficiente, que hay algo mal contigo. Pero Schopenhauer te dice, no hay nada mal contigo, eres humano. Y los humanos están impulsados por voluntad insaciable. Es la condición. No es tu falla personal. Y en ese reconocimiento hay liberación profunda, porque dejas de culparte. Dejas de pensar que si tan solo trabajaras más duro, eligieras mejor, fueras más disciplinado, encontrarías la paz permanente que buscas. No la encontrarás,
no porque seas insuficiente, sino porque no existe, al menos no en forma permanente, al menos no mientras estés vivo y por lo tanto deseando. Pero puedes encontrar momentos, puedes encontrar alivio, puedes encontrar paz temporal. Y si dejas de esperar que sea permanente, esos momentos son suficientes. Schopenhauer vivió hasta los 72 años, una vida larga para su época, y pasó sus últimos años relativamente tranquilo, finalmente reconocido, finalmente apreciado, y por lo que sabemos, encontró cierta paz. No porque dejara de desear, sino porque dejó de esperar que satisfacer el deseo le diera paz permanente. Vivió con sus perros, escuchaba música diariamente, contemplaba, reducía sus necesidades. No era un santo, era todavía malhumorado, crítico, difícil, pero había encontrado una manera de vivir con el peso existencial que describió tan lúcidamente. Y tú también puedes, no eliminando el deseo. Eso es imposible mientras vivas, pero cambiando tu relación con él, viendo con claridad, soltando expectativas imposibles, buscando alivio en contemplación, compasión, reducción consciente. No es una solución mágica, no es optimismo fácil, es realismo compasivo, es ver la verdad sobre el sufrimiento y aprender a cargar ese peso con más ligereza, porque el peso no desaparece. Pero cuando entiendes por qué está ahí, cuando dejas de pelear contra él, cuando encuentras momentos de respiro real, se vuelve más llevadero. Y eso es todo lo que Schopenhauer prometía. No felicidad permanente, sino claridad sobre el sufrimiento. Y en esa claridad, menos dolor innecesario, menos culpa, menos confusión y momentos de paz genuina en medio del anhelo inevitable. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste ese cansancio existencial que nadie más nombra, hay un siguiente paso, porque entender por qué te sientes agotado es el comienzo. El siguiente nivel es construir una vida que honre esa verdad, una vida que no persiga ilusiones de satisfacción permanente, sino que busque momentos de paz genuina y significado profundo. En el próximo vídeo exploramos exactamente eso. Cómo construir una vida contemplativa en medio del mundo moderno. Cómo reducir conscientemente sin renunciar a vivir plenamente. Cómo encontrar significado que no dependa de satisfacer deseos constantemente, porque la claridad que Schopenhauer ofrece es poderosa, pero necesita traducirse en práctica diaria. Te espero ahí, con la misma honestidad, la misma profundidad, porque este camino apenas comienza. Y cada paso hacia soltar el anhelo constante es un paso hacia el descanso real que tu alma necesita. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a mirar el cansancio que llevas en silencio.